no tengo ni que pensar. Tenía un profe de física que siempre decía, el que entiende la teoría no se meta con el método y el que entiende el método no se meta con la teoría. Que esencialmente era como decir, bueno, está buena, sí. Es como decir, bueno, mira, si entendés que haces la integral no sé, de f de la parametrización por la normal de la derivada de la parametrización y entendés que te da esto, ya está. Si entendés, y podés poner un ejemplo práctico, está. Pero si entendés la demostración, no intentes ver un ejemplo coso. Y porque pasaba mucho en física que no me sale, que intentábamos entender la teoría al mismo tiempo que la práctica y no pasaba, ¿viste? Entonces era como, mira, metete en la práctica ahora y después da el final y ahí te metes con la parte teórica y capaz que en algún momento de tu vida los vas a poder unir en tu cabeza. El consejo está bueno, igual en análisis 2, el consejo que yo les daría, análisis 2, matemática 3, análisis matemático 2, es estudien la teoría al mismo tiempo que la práctica, porque muchas cosas, muchas de las cuentas o de los cálculos que van a hacer en los ejercicios de las guías de las prácticas, eh, ayuda a conocer la teoría, y al revés. Para entender un poco la teoría, ayuda a hacer las cuentas, a hacer todas las cuentas hasta el final de un ejercicio. Simplemente para ponerse a pensar y ponerse a darse cuenta de qué estoy calculando. Ah, estoy calculando esto. Esta es la integral que tengo que resolver. Bueno, bien. Muy bien, igual eso es filosofía. Vamos a la lucha y me dedico a grabar y ponerme. Muy bien. Bienvenidos a una nueva clase teórica número 7 de Matemática 3, Análisis Matemático 2, Análisis 2. La clase de hoy viene más o menos razonablemente liviana y lo que quiero hacer es un repaso general de todo lo que hicimos hasta ahora durante el cuatrimestre. Eso quiere decir cuáles son las principales definiciones y las principales cosas que uno puede calcular o mirar o cuáles fueron los principales conceptos que vimos. Entonces empecemos por una curva, que era una curva, uno tenía una parametrización sigma de un intervalo AB acotado en la recta y la imagen C metida en R3 o metida en Rn, esta era la curva, la imagen de una función continua en un pedacito de R3. Y eso, recuerden siempre, era cómo deformar un alambre en R3 o cómo describir el vuelo de una mosca en función del tiempo. Y lo que me dice sigma de t es la posición de la mosca en cada instante de tiempo t, o si es un alambre, sigma de t lo que me dice es el alambre recto que tenía, dónde lo deformé en R3, dónde puse cada punto del alambre en R3. Muy bien, la curva se decía abierta si la sigma es inyectiva, y eso que es que la sigma, la curva, no se corta a sí misma. Cerrada si empieza y termina en el mismo punto. Y decíamos que la parametrización, esta sigma, era una parametrización regular. Si era inyectiva, no se cortaba a sí misma, era C1, esto tenía derivadas parciales en todos los test, y además el vector este sigma prima de T0, que tenía las derivadas respecto de T de cada una de las coordenadas de la curva, era distinto del 0, 0, 0, 0 en todos los puntos T0 del intervalo AB. Eso era una parametrización regular. Muy bien, si uno tiene un sigma prima de T0 distinto del 0, 0, 0, tiene una recta tangente en ese punto, y la recta tangente tenía esta fórmula. Estos son todos los múltiplos de sigma prima más el punto por donde pasa, sigma de T0. Esta es una recta en R3 que tiene vector dirección, apunta para allá, el sigma prima de T0, y pasa por este punto, sigma de T0, y es una recta tangente a la curva C, en el punto este sigma de TC. Muy bien, decíamos que una curva es suave si tiene recta tangente en todo punto y la recta tangente varía con continuidad respecto del punto sobre la curva. O sea, en todos los puntos de la curva, en todos los puntos del vuelo de la mosca, esto tiene una recta tangente, y la recta tangente varía con continuidad, varía de manera continua con el punto que está sobre la curva. Y lo que habíamos visto también es que si uno tenía una parametrización regular, si uno tiene la suerte de encontrar una parametrización regular de la curva, entonces la curva es suave y el sigma prima de T0 lo que me da es
la dirección de la recta tangente. Y acá está la recta tangente con la dirección. Si quieren, sigma prima de T0 Perdón, dividido por Julio. norma. Sí, perdón, dale. Si no encontrás una curva regular, perdón, una parametrización regular, Sí, no implica que la curva no sea suave. totalmente. No implica eso. O sea, es hasta encontrar una parametrización. Es hasta encontrar una parametrización regular o probar que esto no tiene recta tangente en todo punto, o que aunque tenga recta tangente en todo punto, las rectas estas no varían con continuidad. Ahí va, gracias. Esto es la vida es así, o sea, esta es una implicación para allá. Te dice, si tenés la suerte de haber encontrado una parametrización regular de la curva, muy bien, sabés mucho Pero, de la o sea, curva. con una sola me alcanza, ¿o no? Sí, con una sola te alcanza. Joya. Te alcanza para decir que es suave y te alcanza para calcular cualquier cantidad de cosas. Ahora, Sí, sí. una cosa más que no escribí todo en las transparencias estas, pero cuando uno tenía una parametrización regular, que era una parametrización regular de una curva cerrada, era que sigma de A fuera sigma de B y que sigma prima de A fuera sigma prima de B, pensado como límites laterales. O sea que además tenía que tener la misma derivada en ese punto. ¿Ok? Y eso pasa, por ejemplo, en el círculo, cuando uno parametriza como coseno de tita, seno de tita, el círculo en R2, ese círculo en R2 es una curva suave y esa parametrización es una parametrización regular del círculo con el tita entre 0 y 2pi. ¿Bien? Muy bien. Además, una vez que teníamos eso, teníamos la longitud de una curva y decíamos que la longitud total de la curva era la integral entre A y B de los palitos de sigma prima de t. Uno calculaba sigma prima, le ponía la norma, este es un vector de R3, ponía la norma y calculaba la integral de eso. Esta integral es la integral de una función continua, si la sigma es una función C1, porque sigma prima es una función continua, pero involucra una raíz cuadrada dentro. Tengo la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado, y entonces como involucra una raíz cuadrada dentro, muchas veces no es inmediato calcular la primitiva de esta cosa. Muy bien, esta longitud de arco no depende de la parametrización elegida. O sea, si uno reparametriza agarrando en lugar de sigma de t una sigma gorrito de t, que sea sigma compuesto con h de t, con la h de t una función de un intervalo CD en un intervalo AB, que tenga biyectiva C1 y con derivada no nula en todos los puntos del intervalo CD, bien, entonces te va a quedar otra reparametrización y si usas la otra reparametrización, en la longitud total te va a dar la misma. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. A mí no me quedó claro, o sea, todavía no entiendo bien lo que vendría a ser una reparametrización. O sea, entiendo la definición, pero es como que no entiendo para qué sirve. O sea, es como que el concepto no me cierra en mi cabeza. El para qué sirve, te digo fácilmente para qué sirve. Según la parametrización que elijas, la sigma prima te va a quedar distinta. Porque te va a quedar sigma prima de t o sigma prima de h de t por h prima. Entonces, lo que pones acá adentro para integrar te queda más fácil para calcular la primitiva o no. Si encontrás una parametrización astuta de tu curva, calcular la longitud puede ser más fácil con una parametrización que con otra. Mucho más fácil. Es lo mismo que me decís, ¿para qué sirve cambiar de variables en una integral de R en R? Bueno, sirve para lo que me queda dentro de la integral sea fácil de calcular la primitiva. ¿Para qué sirve reparametrizar la curva? Bueno, sirve, por ejemplo, para que la longitud sea fácil de calcular. Y de todas maneras, siempre uno se pregunta, dada una curva está asociada a una parametrización, que sale de un intervalo en la curva en R3. Bueno, parametrizaciones de la misma curva hay muchas. Hay infinitas en principio. Hay muchas formas de describir el mismo vuelo de la mosca. Porque uno puede usar el vuelo de la mosca entre tiempo t igual a 0 y tiempo t igual a 1, contando con mi reloj, con un reloj común de humano, o puede venir el extraterrestre que entra por mi ventana y decirme, no, yo voy a medir los tiempos de otra manera. Y sin embargo, las posiciones en R3 que describió la mosca, que tiene el vuelo de la mosca, son las mismas.
acelera el tiempo, reduce los tiempos, mira de una manera, mira de otra, en lugar de pensar que recorre los puntos de la curva de adelante para atrás, lo recorre de atrás para adelante. Bueno, hagas lo que hagas, la describas de la manera que la describas, la longitud va a ser la misma. ¿Y por qué eso es importante cuando uno mira esta fórmula? Bueno, porque en esta fórmula, en esta igualdad, uno está usando en el lado derecho sigma prima. Entonces uno podría cometer la cosa de decir, esto va a depender de cuál es la sigma que vas a elegir, porque cambiaste la sigma, cambiaste lo que pones en el lado derecho. No, cuando vos reparametrizás una sigma dada, el resultado final te da lo mismo. Lo que pasa es que también cuando cambiás sigma prima, cambiás el intervalo de donde sale tu parametrización. Y lo cambiás de manera correcta para que, gracias al teorema este del cambio de variables, gracias a cambiar de variables, bueno, te va a dar lo mismo. Te va a dar el mismo número, el mismo resultado, la longitud de la curva. Y eso es algo que a uno lo deja tranquilo, el que no dependa de la reparametrización, a uno lo deja tranquilo pensando en que esto efectivamente está midiendo distancias. Cuando uno piensa en ir de Buenos Aires a Mar del Plata, yo recorro de Buenos Aires a Mar del Plata 400 kilómetros y los recorra más rápido, los recorra más lento, recorro los mismos 400 kilómetros. Y si en vez de ir de Buenos Aires a Mar del Plata, vengo de Mar del Plata a Buenos Aires, recorro los mismos 400 kilómetros y no me importa la velocidad en la que los recorro, no me importa el intervalo de tiempo en que los recorro, si hago el mismo camino, si estoy describiendo la misma curva, los mismos puntos de R3, bueno, voy a recorrer exactamente la misma cantidad de kilómetros. Esta longitud no debería cambiar o no debe cambiar si uno recorre la curva de otra manera. Y eso es efectivamente lo que pasa. Esta definición es una definición razonable o es una cosa razonable porque no depende de la parametrización que uno está eligiendo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Piacere. Muy bien. Entonces, asociado con esto teníamos una cosa que era el parámetro de longitud de arco, que era agarrar una curva, en un intervalo AB en C con una parametrización regular, la longitud de la curva hasta sigma de t, o sea, entre el inicial, el punto inicial, sigma de A, y otra posición de la partícula, o del autito que va a Mar del Plata, sigma de t, es esta integral. Y esta es una función de t, y va de un intervalo, esta S de t sale del intervalo AB, y va a parar al intervalo 0 la longitud total de la curva, porque lo más grande que puede valer esto es la longitud total de la curva. Muy bien, esta función S de t es una función creciente, y estrictamente creciente porque cuando t es más grande, como lo que estoy integrando es estrictamente positivo porque sigma prima no se anula, bueno, cuando t1 es más grande que t2, la integral hasta t1 es más grande que la integral hasta t2, porque tengo un pedazo más positivo que sumar. Muy bien, además de eso, esta S de t es derivable y la derivada vale sigma prima de t en todos los puntos, tiene derivada no nula en todo punto, entonces esta función S de t tiene una inversa. Esta cosa se llamaba el parámetro de longitud de arco, tiene una inversa, y si uno componía con la inversa en lugar de S de t es t de s, esa es la inversa de esta función, cuando uno componía con la inversa, conseguía una reparametrización de la misma curva, porque la imagen es la misma, ahora de un intervalo distinto, el intervalo es entre 0 y la longitud de la curva, y describe la misma curva de antes, pero esta nueva parametrización tenía una ventaja, o tiene una ventaja, y es que los palitos de sigma prima con esta nueva curva, calculados así, te daban 1 siempre. Eso era la rapidez. Aprendí que esto era la rapidez. La rapidez de la curva es siempre 1 en todos los puntos S en el intervalo correspondiente. ¿Y por qué valía eso? Bueno, porque uno calculaba la derivada, ¿no? La derivada usaba regla de la cadena. Cuando uno deriva la composición, sigma compuesto con t de s, me queda sigma prima en t de s por t prima de s. T prima de s es la derivada de la función inversa, es 1 sobre sigma prima de t, y el sigma prima de t de s que tenía arriba es el que tenía arriba. Entonces ahora digo este vector, este que teníamos acá, sigma prima dividido por los palitos de sigma prima, que es el sigma monio prima, bueno,
tiene norma igual a 1, justamente porque dividí por la norma. Y puedo dividir por la norma tranquilamente porque estoy pensando que tengo una parametrización regular. La sigma de la cual partía era una parametrización regular de mi curva. Entonces, si uno logra calcular este S de t, que es el parámetro de longitud de arco, y lo invierte, porque acá tengo que componer con la inversa, cuando uno compone con la inversa, lo que consigue es otra parametrización de la misma curva en R3 o en Rn, pero que le recorre los puntos con rapidez igual a 1. Con velocidad que tiene norma igual a 1 en todos los puntos. Y eso puede resultar más conveniente o puede resultar útil, o es una forma de recorrer la curva de una manera siempre igual, digamos. Uno diría, estoy siempre con el auto a 100 km por hora. En realidad, a 1 km por hora, a velocidad, a rapidez 1. Y lo que cambia es la dirección del vector tangente a la curva. Muy bien. Profe, Sí, perdón. vamos de nuevo. Yo no entiendo muy bien cómo haces para llegar a ese resultado cuando derivas a sigma prima sobre el, bueno, normalizado. El primer paso está bien. El primer paso es aplicar regla de la cadena en esta composición. Digo, tengo que derivar Sí. el sigma monio respecto de S. Bueno, primero derivo sigma prima respecto de T, y después T de S lo derivo respecto de S. Y eso es lo que escribí Sí. acá abajo. Sigma prima evaluado en T de S por T prima. Muy bien, ahora, Sí. ¿quién es T prima? T prima, si vas a la cosa anterior, ¿cuánto vale S prima? Tengo la derivada de la inversa. Entonces, ¿cuánto vale S prima de T? La derivada de S respecto de T. Es los palitos de sigma prima de T. Bueno, pero el teorema este de la función inversa lo que te dice es que la derivada de la inversa es 1 sobre la derivada. Entonces, este T prima de S es 1 dividido sigma prima de T. Buenísimo. Sí, sí. Y eso es lo que escribí ahí abajo. Sí, sí. ¿Bien? Si te marea esto, podés poner sigma prima de T de S dividido por los palitos de sigma prima en T de S. Sí, no, estaba pensando, pero sí, entendí. Eso. Muy bien. Entonces, sigamos adelante y pensemos que uno tiene una función ρ ahora, que es la densidad de masa, o en los viejos tiempos una ρ cualquiera, las pelotitas del Pac-Man. El valor de la pelotita del Pac-Man en cada punto viene dado por una función ρ que sale de la curva y va a parar en R, y siempre uno supone que esta función ρ es una función continua. Entonces, la integral de ρ sobre la curva se define de esta manera. Esta es la integral de la ρ sobre la curva. Es la integral entre A y B. A y B son los extremos del intervalo de donde sale mi parametrización sigma. Y esto es ρ compuesto con sigma de t por los palitos de sigma prima. La función que pongo dentro de la integral es una función continua en un intervalo acotado. Esta cosa es finita. Bien, y esta es la definición de qué significa o de qué es la integral sobre la curva de la función ρ. Función ρ escalar, la función va a parar a R. No es una función vectorial, es una función escalar. Esto tiene una sola fórmula que involucra x y z. Y será x cuadrado más 3z más 2i, o más el coseno de i. Bien, eso nos da la masa total del alambre. Si la ρ fuera la densidad de masa, esta integral de acá lo que nos da es la masa total del alambre. Si la ρ fuera idénticamente 1, por ejemplo, si tuviera densidad idénticamente 1 en todo el alambre, en todos los puntos del alambre, bueno, lo que te queda es la longitud de la curva. ¿Dónde está? Acá está la longitud de la curva, perdón, una transparencia menos, porque poner ρ igual a 1 es calcular la longitud de la curva. O sea que un alambre, un material que tenga densidad siempre igual a 1 en todos los puntos, la masa total es la longitud. Si la ρ, que es la masa total, la densidad de masa de cada punto del alambre, cambia de punto a punto
de manera continua, bueno, este cálculo lo que te da es la masa total del alambre. Si pensás que ρ es el valor de la pelotita de Pac-Man en cada punto, esta vale 10, 10, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 100, 100, 10, 10, 10, 10, 10, 10, esto es lo que me comí o lo que tengo en el contador final de mi Pac-Man cuando terminó el juego. Si empecé a jugar en tiempo t igual a A y terminé en tiempo t igual a B y los puntos que recorrí son los puntos que me describe la función esta sigma de t, ¿cuánto quedó al final en el contador? Sumé 10.000 puntos. Hice récord, bien. Esos 10.000 puntos son esta integral de acá. Profe, ¿te puedo hacer ¿Sí? una pregunta? Claro. Sí, me quedó la duda que yo lo había preguntado en la práctica, pero ya ahora me olvidé y me había olvidado de anotarlo. Pero es por qué se saca la longitud de la longitud de la curva con la derivada, con el módulo de la derivada de sigma. O sea, ¿por qué no se hace directamente con sigma? O con el módulo de sigma. Claro, este es el módulo de sigma. Esta es la norma, es la longitud de sigma prima. ¿Está bien? ¿Pero por qué con sigma prima? Bueno, porque ahí tenés un teorema anterior te dice la longitud de la curva, ¿dónde está? Acá está. La longitud de la curva la habíamos definido como el supremo de las longitudes de todas las poligonales posibles que podés formar a través de una partición de puntitos. Y ese supremo coincide con este. ¿Bien? Pensá en la curva, pensá que la curva es un segmento. Poné un segmento, el segmento que va entre 0, 0 y 0, 1 en R2. Ahora, ese mismo segmento, trasladalo y ponelo al que va entre 0, 100 y 1, 100, con segunda coordenada igual a 100, con altura igual a 100 en R2. Si en lugar de poner la norma de sigma prima pusieras la norma de sigma, cuando lo trasladaste a altura 100, te quedó algo muchísimo más grande. Sin embargo, uno quiere que el segmento, la longitud de un segmento, tiene que ser invariante por traslaciones, porque si no estoy perdido. Eso es lo que uno... No sé si estoy perdido, pero eso es lo que uno quiere de longitudes de curvas en R3 o en R. Cuando uno mide la longitud de la curva de esta manera, esto te queda invariante por traslaciones. Si a la misma sigma vos le sumás un vector fijo, agarrás el vuelo de la mosca y en lugar de mirarlo acá, lo trasladaste acá arriba, pero el conjunto de puntos es el mismo que tenías acá abajo trasladado, bueno, la longitud te da lo mismo. Si calcularas con sigma en vez de con sigma prima, no te da lo mismo. En ¿Ok? ese caso, puede ser que si hiciéramos la norma de sigma en vez de sigma prima, nos quedara como una especie de abanico desde el origen hasta cada punto de la curva, digamos. O sea, el Sí, resultado sería el área de ese abanico. eso es lo que te daría esta integral, pero no tiene nada que ver con la longitud de la curva. No, claro. No, estaba como imaginando el caso hipotético en el que calculábamos Sí, en la norma de sigma en vez de sigma y prima. dada una función sigma de t o una función vectorial cualquiera, vos podés hacer el cálculo de la integral que quieras. Vos podés decir, quiero calcular la integral entre a y b de x de t más y prima de t más z prima al cubo. Ah, sí, está bien. Son tres funciones continuas, esa integral va a estar bien definida y es finita, pero no te va a dar nada razonable. Esta longitud, la longitud de la curva, es así, es con esta, no es con cualquier otra cosa. ¿Está Y en bien? el caso que describiste vos recién, no habría una correlación gráfica o espacial entre la función que integramos y Depende. la integral. Depende de lo que pongas ahí adentro. Eso. No, es más lindo cuando hay una correlación gráfica igual. Sí, Ah, vos podés hacer, pueden hacer, cuando tengo tres funciones, x de t y de t, z de t, las puedo combinar de la manera que yo quiera para meterlas adentro de una integral entre a y b. Bueno, lo que yo les estoy diciendo acá, o lo que probamos en la clase correspondiente, es que esta combinación particular te da justo la longitud, te da justo el supremo de todas las posibles longitudes de poligonales que tengo formadas a partir de una partición de la curva. Que no es poco. ¿Bien? sí, buenísimo.
Muy bien. Entonces teníamos esto y ahora empecemos con qué pasa cuando uno reparametriza. De vuelta, ¿por qué uno quiere reparametrizar todo el tiempo? Porque descripciones de la curva, parametrizaciones posibles de la misma curva, tengo infinitas. Vuelvo a lo mismo. Tengo parametrizaciones con sigma o parametrizaciones con sigma tilde. Si parametricé con sigma, me queda este cálculo. Si parametricé con sigma tilde, me queda este cálculo, pero en otro intervalo y con otra derivada. Bueno, si calculo la derivada como la derivada de la composición, que es lo que hice antes, me va a quedar ρ evaluado en sigma moño de S, es ρ en sigma de H de S, porque el sigma moñito es sigma de H de S. Y el sigma prima es el sigma prima de H de S por el H prima. Cuando le calculo la norma, puedo sacar H prima para fuera de la norma con módulo y lo que me queda es este renglón. Bueno, esta línea y esta línea son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque uno puede cambiar de variables diciendo h de s lo llamo t. Si uno cambia de variables en esta integral de acá abajo y dice h de s igual a t, me queda ρ compuesto con sigma de t, los palitos de sigma prima de t y el h prima de s con su módulo d de s me da el d de t. Es justo el teorema del cambio de variables. Y el intervalo CD que corresponde va a parar al intervalo AB porque eso es justamente lo que hace la H. H es una función biyectiva que manda CD en AB. Con derivada no nula en todo punto. Derivable C1 y con derivada no nula en todo punto. Eso es una reparametrización. Entonces, esta integral de ρ a lo largo de la curva, cuando uno calcula la integral de una función escalar a lo largo de una curva, bueno, no me importa la parametrización que uno eligió, si uno reparametriza, consigue el mismo resultado. Y eso de vuelta es razonable si uno lo piensa en términos de la masa total del alambre. Si la masa total del alambre, que yo retorcí en R3, la calculo recorriendo el alambre así o recorriendo el alambre al revés, me tiene que dar lo mismo, porque la cantidad de material que tengo es la misma. A mí no me importa cómo construí el alambre o de dónde saqué el alambre, si agarré un pedacito de alambre, lo estiré y después lo puse en R3, así, o agarré el mismo pedacito de alambre, lo estiré, pero después lo puse en R3, pero dando la vuelta al revés, bueno, lo mismo. El resorte final es el mismo y la densidad ρ de cada punto del resorte en R3 es la misma cosa, bueno, la masa total tiene que ser la misma. ¿Bien? Muy bien, entonces, esto es que la masa o la integral de una función ρ a valores en R sobre una curva no depende de la parametrización elegida. ¿Qué pasa cuando uno quiere calcular el trabajo? Cuando uno quiere agarrar una función f grande, y la función f grande, ¿dónde está la función f grande? No está la función f grande en ningún lado. Bueno, la f grande es una función sobre la curva, definida sobre la curva, pero a valores en R3, ahora, para cada punto da un vectorcito de R3, y lo que uno dice es, bueno, en la curva tengo un vector tangente, el vector tangente a la curva de módulo 1 es este, que es sigma prima de t dividido por los palitos de sigma prima. Entonces, cuando uno va a calcular esta integral lo que da es el trabajo que hace la fuerza a lo largo de la curva o a lo largo de la trayectoria, si pensamos que es una partícula que se mueve, o el barquito que va de Buenos Aires a Montevideo, pero en recorrida en esta dirección. Recorrida según este vector tangente. Entonces, la sigma preserva la orientación de la curva cuando el vector tangente es sigma prima dividido por los palitos de sigma prima. Y la sigma invierte la orientación, si cuando uno calcula esta velocidad dividido por los palitos de sigma prima, lo que me da es menos el vector tangente que a mí me interesa. Eso quiere decir que si sigma recorre la curva yendo de Buenos Aires a Montevideo, bueno, el trabajo lo calculo así. Pero si en lugar de tener eso, yo estoy pensando que recorro al revés, de Montevideo a Buenos Aires, el trabajo le tengo que poner un menos adelante. Uno es menos el otro. El trabajo que hace la fuerza en el recorrido de ir de Buenos Aires a Montevideo es menos
el trabajo que hace la fuerza yendo de Montevideo a Buenos Aires. Yendo y viniendo para atrás. Entonces, efectivamente, en este caso, el trabajo depende de la parametrización que uno está usando, pero depende solo en un signo. La integral de una f grande, está escrito acá, la integral de una f grande de la curva en R3, calculada con sigma, me va a dar esto, calculada con el sigma moñito, igual que antes, componiendo con una función h de s, me va a dar esto de acá abajo. Esto de acá abajo parece lo mismo que lo que tengo arriba, solo que me faltan los palitos de la h'. Y el que me falte el módulo de la h' es lo que hace que justamente me pueda cambiar un signo cuando hago el teorema del cambio de variables. Si quisiera usar el teorema del cambio de variables, eso no me dice que esta integral de abajo sea igual a la integral de arriba. Lo que me dice es que la integral de abajo es igual a la integral de arriba solo si la h' es creciente, si la h' es positiva, si la h es creciente. Y si la esta es negativa, bueno, me queda un menos. Le salta un menos, entonces estas dos integrales son iguales solamente si la h' es positiva. Y son una igual a menos la otra, cambia un signo, una igual a menos la otra si la h' es negativa. Entonces, efectivamente, el trabajo que realiza la fuerza a lo largo de la curva depende de la forma que tengo de recorrer la curva. En realidad depende del sentido en que recorro de la curva, eso quiere decir depende de la orientación que le doy a la curva. Ahora, ¿depende mucho? No, depende solo en un signo. Eso quiere decir que el trabajo va a ser un más o un menos según uno recorra la curva en un sentido o en el sentido opuesto, o en el sentido contrario. ¿Bien? ¿Puede pasarme esto cuando la curva es una curva cerrada? Efectivamente sí. Cuando la curva es una curva cerrada, yo puedo, pongamos un círculo en R2, puedo recorrer el círculo en R2 en el sentido de las agujitas del reloj o contra las agujas del reloj. ¿Bien? Cuando los relojes tenían agujas. Cuando los relojes no eran digitales totales, uno tenía un reloj que recorre a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Y entonces el trabajo que hace la fuerza, la F, a lo largo de la curva puede ser distinto. Según lo recorra a favor de las agujas del reloj me va a dar 8, en contra de las agujas del reloj me puede dar menos 8. Y la curva que estoy recorriendo es la misma, es el mismo círculo, o es en la misma recta de subir y bajar, lo que sea, y el F, la fuerza a la cual estoy calculando el trabajo, es la misma. Sin embargo, recorrido en un sentido o recorrido en el otro, el resultado final, el número final que me da esta integral es distinto. Es distinto en un signo. Muy bien, ahí vamos a los campos gradientes que me preguntaban antes. ¿Qué pasa cuando el F, la fuerza, es el gradiente de un potencial? Esto se llama, el F chiquita se llama un potencial. La F grande va de R3 en R3, la F chiquita es una función de R3 en R. Y el gradiente, les recuerdo lo que es las derivadas de la F chiquita respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, puesto como vectorcito. Muy bien, si la curva tiene una parametrización sigma, entonces tenemos que el trabajo de la fuerza a lo largo de esa curva, recorrido con la parametrización sigma, orientada según la parametrización sigma, es la integral entre A y B de la F grande, en sigma de t por sigma prima. Esta es la definición misma. Muy bien, ahora la f grande es el gradiente de f chiquita, y ahora este producto, el gradiente de f chiquita evaluado en sigma de t multiplicado por sigma prima, es justo la derivada respecto de t de la composición f compuesto con sigma. Porque cuando uno quiere derivar f compuesto con sigma, calcula las derivadas de f y las multiplica por sigma prima. Eso es precisamente regla de la cadena. Muy bien, ahora, la integral entre A y B de la derivada respecto de t de una función es muy fácil, porque es la función evaluada en un extremo, evaluado en b, cuando t es igual a b, o la función esta composición evaluada en el otro, cuando este es igual a con un signo menos. Y fíjense que en este caso se ve muy fácil qué es lo que pasa si uno recorre la curva al revés. Si uno recorre la curva al revés,
con esta sigma de B es el último punto de la curva, es el punto donde llegué, y sigma de A es el punto de donde partí. Si la recorriera al revés, estos dos están al revés, y lo que me queda es un menos, y efectivamente, si uno recorre la curva en sentido contrario, lo que te queda es menos el trabajo recorrido en sentido normal, recorrido en ese sentido. ¿Bien? Muy bien. Pasamos a superficies, corto 1 minuto la grabación, y si tienen dudas, preguntas o cosas de curvas, me dicen. ¿Dudas, preguntas o cosas de curvas? ¿No? Siempre voy a poder, o sea, hay una receta para encontrar el campo gradiente, o sea, decir, una parte del campo es un campo gradiente de alguna función escalar. Siempre te vas a poder dar cuenta si un campo es un campo gradiente, la respuesta es sí, y siempre lo vas a poder calcular cuando sea. O sea, si f grande es el gradiente de una f chiquita, vas a poder calcular la f chiquita. Sí, efectivamente. Todavía no vimos cómo, eso me faltan 5 clases, 4 clases, pongamos. ¿Bien? Ok, pero siempre voy a poder darme cuenta, es decir, esto tiene pinta de campo gradiente. Sí. Siempre vas a poder darte cuenta. Siempre vas a poder comprobar si eso no es. Sí, y hay un cálculo fácil para comprobar si eso no es. Okay. Yo podría igual un campo descomponerlo en una parte, sea un campo gradiente, o sea, como la suma de dos campos, donde uno es un campo gradiente. Claro, okay. Siempre que tengas un campo F, que sea una suma de F1 más F2, y querés calcular el trabajo de F, bueno, eso es el trabajo de F1 más el trabajo de F2. Cada vez que calculan una integral es lineal. Cuando calculo la integral de una suma de dos cosas, bueno, va a ser la integral de la primera más la integral de la segunda. Lo mismo me pasa con un ρ1, ρ2. Si tuviera dos funciones, si tuviera una función ρ, que es ρ1 más ρ2, bueno, la integral es la integral de ρ1 más la integral de ρ2. Y si tienen una curva, una de estas curvas que se escribe como C1 unión C2, si tuviera dos curvas, ¿cómo se llama esto? Concatenadas, si quieren. Primero voy de acá hasta la mitad y después de la mitad voy hasta arriba de todo. Bueno, la integral de la ρ en la curva total será la suma, esta más esta. ¿Bien? Y eso lo van a ver cuando integren los intervalos. Si uno integra, en lugar de entre A y B, de A a un punto intermedio y después de un punto intermedio hasta B, esta integral, la suma de esas dos, me da la integral total. Me da lo mismo. Todas esas cosas valen. Lo mismo cuando uno multiplica por un número. Si uno en lugar de ρ tuviera 8 veces ρ, bueno, la masa total es 8 veces la integral con ρ. Y lo mismo con f. Si en lugar de f yo multiplico a f por 8, bueno, el 8 lo puedo sacar para afuera de la integral tranquilamente. ¿Ok? Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda con campos gradientes. No sé Sí. si ya lo hablaron al principio de la clase, pero no estaba. Si yo puedo intuir en un gradiente, puedo intuir el potencial, ¿puedo decir a ojo saqué el potencial y lo demuestro igualando las derivadas parciales? O sea, ¿puedo decir Sí, si por dos supuesto. funciones tienen el mismo potencial, difieren en una constante? Sí, podés decir eso, pero tampoco me importa, porque para hacer este cálculo, lo único que necesito es un potencial. Y ya está. Ah, buenísimo. Pero es cierto. Perfecto. Es cierto. Ahora, si lo encontrás a ojo, lo encontrás a ojo. En breve vamos a ver una forma sistemática de encontrarlo. Yo te puedo decir cuál es. Esta O sea, transferencia, sé cómo hacerlo, pero dije... Si tuvieras la suerte de conocerlo de antemano, si tuvieras la suerte de que tu fuerza es el gradiente de una f chiquita y conoces la f chiquita, bueno, calcular esta integral es inmediato, es muy fácil. Y solo depende de cuál es el último punto y cuál es el primer punto de tu curva. ¿De dónde salí hasta dónde llegué? Y no me importa el camino que recorrí entre medias, de alguna manera. Solo me interesa sigma de B y sigma de A.
el camino que recorrió entre medias de Buenos Aires a Montevideo, si la fuerza que estoy considerando sobre mi barquito fuera un campo conservativo, si tuviera esta suerte enorme, bueno, solo depende de la posición en Buenos Aires, la posición en Montevideo y cuánto vale el potencial en esos dos puntos. Y eso se ve, para mí se ve más o menos fácil con la gravedad. Si agarro el vaso y lo bajo, bueno, estoy cambiando, la energía potencial depende de la altura, cuando pienso en la gravedad y nada más. La gravedad es un campo conservativo y depende solo de la altura. Bien, estoy haciendo trabajo positivo, ¿no? Porque cuando bajo el vaso, la fuerza de la gravedad me ayuda a mi movimiento, va en la misma dirección en que me estoy moviendo. En cambio, cuando subo el vasito, bueno, estoy haciendo trabajo, la fuerza hace trabajo negativo sobre mi trayectoria porque te juega en contra. Ahora, me da lo mismo subir el vasito en vertical que agarrar el vasito y hacer un firuletón enorme con tal de que llegue y termine en los mismos puntos. ¿Ok? Claro, ahora sí, me quedó clarísimo. Gracias, profe. Bien. No, un placer, un placer. ¿Dónde estamos? Reanudo grabación. Reanudemos grabación. ¿Puedo hacer la última, profe? Sí, por supuesto. ¿Me recordás el motivo por el cual cuando calculás la integral de una función vectorial, el h te queda sin módulo? Sí, porque no tengo los palitos de sigma prima. En lugar de poner la norma del sigmamonio prima, acá tengo el sigmamonio prima directo, entonces es sigma prima evaluado en HDS multiplicado por H prima. En el caso anterior, en este, lo tenía dentro de la norma. Tengo sigma prima en HDS multiplicado por H prima adentro de la norma. Cuando lo saco afuera de la norma, sale con palitos, sale con módulo. Cuando lo tengo que sacar afuera del producto interno, bueno, no sale con módulo, porque no tengo módulo en ningún lado. Claro, y entonces gracias. el signo, Lo vi. cuando quiero usar cambio de variables, el signo me depende de si este es positivo o no. Si este es positivo y es creciente, no pasa nada, está bien, el teorema del cambio de variables me dice que este es igual a este. Porque si este es positivo, coincide con su módulo, puedo agregarle el módulo si quiero. Ahora, si H' es negativo, bueno, pues no. Si H' es negativo y quiero poner acá el módulo para usar el teorema del cambio de variables, me calza un menos adelante, y ese menos adelante es justo el que aparecía no sé dónde, donde acá está, es este menos. Perfecto, entendí. Muy bien, entonces vámonos a superficies. Cuando uno tenía una parametrización, ahora tengo una T de un pedacito de R2 en R3, y lo que decía la T es cómo curvaba o cómo doblaba una chapa en R3. Tenía una chapa cuadrada, la quiero poner acanalada en R3. O tengo mi mano plana, la pongo y la curvo en R3. O la doblo, o la pongo así, lo pongo como yo quiera. Esa forma de decir cómo la puse en R3 es describir la superficie. ¿Qué es describir una superficie? Es agarrar un pedacito de R2, un dominio de R2, una mano, o un pedazo de chapa cuadrada, y a cada punto de mi dominio en R2 decir dónde lo puse en R3. Si tengo la mano horizontal, esta, quiero decir dónde puse mis nudillos en R3. ¿Dónde los puse? Los puse acá, en estos puntos de R3. ¿Dónde puse mis dedos? ¿Dónde puse esta parte del D? Lo puse acá. Y esta T puede hacer todas las barbaridades que quieran. Eso quiere decir, el pedazo de chapa no tengo por qué subirlo recto, ni tengo por qué ponerlo, puedo estirarlo, puedo doblarlo, puedo retorcerlo, puedo hacer lo que quiera. Piensen que mis dedos se pueden estirar un montón, o puedo contraerlos, o puedo ponerlos más curvados, menos curvados, más así, más asá. Puedo hacer lo que yo quiera de acuerdo a la T. Muy bien, ¿qué era que una parametrización fuera regular? Es que además de continua, quiero que sea inyectiva, quiero que sea C1, sus derivadas respecto de U y de B de estas tres funciones van a ser funciones continuas, y los dos vectores derivados, el TU y TB, que son las derivadas de X respecto de U, de Y respecto de U, de Z respecto de U, o derivar todo respecto de B, la derivada de X respecto de B, la derivada de Y respecto de B, la derivada de Z respecto de B, quiero que esos dos vectores sean linealmente independientes.
Y decir que esos dos vectores son linealmente independientes es lo mismo que decir que el producto cruz, este de acá, es distinto del 0, 0, 0. Muy bien, en ese caso, en el caso en que uno tenga esa gloria de que estos vectores sean linealmente independientes, el plano que pasa por este punto, que pasa por el punto de la superficie y que contiene a estos dos vectores, o que determinan esos dos vectores, me da el plano tangente a la superficie en el punto tal, en el punto P0. ¿Qué quería decir? Sí, dale. El D, o sea, puede estar determinado, puede ser un disco, ¿no? Vos lo que haces con T es agarrar ese disco y llevarlo y doblarlo. El D puede ser un disco, y el disco lo puedo deformar, por ejemplo, en el casquete de arriba de una esfera. Claro. ¿Bien? Okay. Sí. O sea, lo que hace T lo único es agarro esa superficie, ese disco D y lo voy deformando. Okay. Eso mismo, agarro el disco D, suponete que mi mano fuera redonda, y la pone en R3. Y me dice cada punto del disco dónde lo puse en R3. Y esa es una forma de describir la superficie. ¿Qué es una superficie? Una superficie es agarrar una servilleta plana y ponerla en R3. Así, así. ¿Bien? Inicialmente la servilleta es plana, eso es D, ocupa una región D en R2, pero cuando yo la pongo en R3, lo que estoy diciendo es cuál es la función T que cada punto de la servilleta me lo lleva a algún punto de R3. Eso me describe una superficie en R3. Me dice cómo es una superficie en R3. Y es lo mismo que nos pasaba con curvas. Cuando uno pensaba en una curva, ¿dónde tengo una curva? Acá tengo una curva. Cuando uno pensaba en una curva, ¿qué es? Es deformar un pedacito unidimensional en R3. Es agarrar una cosa unidimensional y ponerla en R3. Acá es poner una cosa dos-dimensional, de dimensión 2, por eso es una superficie, deformada y puesta en R3. O en Rn, ¿no? Por supuesto, porque yo siempre estoy pensando en R3 para poner 3 coordenadas, TU por TB, TU cruz TB, producto cruz en R3 y ya está. Feliz de la vida. ¿Bien? Pero puedo tener superficies de dimensión 2 en un espacio Rn, en cualquiera. Muy bien, entonces ese era el plano tangente. Cuando decíamos que una superficie era una superficie suave, una superficie es una superficie suave si tiene plano tangente en todo punto, y además la recta que es perpendicular a ese plano tangente, la recta normal, varía con continuidad. Y teníamos super resultado, igual que en curvas, la misma cosa que en curvas, que una parametrización regular. Cuando uno tenía una parametrización regular de la superficie, entonces la superficie era una superficie suave. Entonces, si uno tiene una parametrización que sea inyectiva, C1, todas las derivadas parciales de estas X y Z son continuas respecto de U y respecto de B, bueno, y además el TU cruz TB es distinto de 0, 0, en todo, 0, 0, 0 en todos los puntos, entonces esa era una superficie suave. Y uno podía escribir la ecuación del plano tangente fácilmente si uno calculaba este vector, lo normalizaba, podía no normalizarlo también, y decía la ecuación del plano tangente era poner los numeritos que me salgan acá, que son A0, B0, C0, multiplicado por X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, y esta es la ecuación del plano tangente a mi superficie que pasa por el punto X0, Y0, Z0. ¿Bien? Por ese punto, en ese punto, si quieren. Muy bien. Una pregunta. Bien, vamos para atrás, dale. Sí, gracias. Los vectores tipo TU y TB, ¿Sí? no se me ocurre cómo es que podrían ser linealmente independientes? O sea, ¿no son siempre perpendiculares esos vectores? Porque estás derivando como en dos direcciones. No necesariamente. Suponete que tengo mi mano. Siempre mi mano, a mí me gusta el ejemplo de mi mano. Mi mano la puse en R3. ¿Bien? Ahora, la variable U es moverme en los nudillos. La variable B es a lo largo de mi dedo. Son las dos coordenadas U y B en R2. ¿Está bien?
Cuando la puse en R3, el vector tangente a esta curva, a la curva que describen mis nudillos, es este para acá. A ver si se ve con la cámara. Ahí, más o menos. Y el vector tangente a moverme a lo largo de mi dedo es este de acá. Bueno, para el otro lado, ¿no? Más o menos. Pongamos, qué sé yo. ¡Ah! Terrible. Es ese de ahí. ¿Bien? Ahora, no tienen por qué ser perpendiculares, porque yo podría doblar mis dedos y decir, me muevo a lo largo de los nudillos y hago así, pero me muevo con el dedo distinto. No tienen por qué ser perpendiculares estos dos. Ni tienen por qué ser de longitud 1. Estos dos son dos vectores TU y TB, son las derivadas de esto respecto de U y respecto de B. Y son lo que me diga mi parametrización. Pueden ser un espanto de vectores. No me importa. Calculo el producto cruz. Si el producto cruz es distinto del 0, 0, 0, todo bien. ¿Bien? Perfecto, mil gracias. Piacere. Muy bien. Entonces, uno tenía una forma, tenía una cosa que era calcular el área de la superficie, así como para curvas. Uno calculaba la longitud, ahora para superficies, pedazos dos dimensionales en R3, voy a querer calcular el área. Agarremos una parametrización de un D metido en R2, en R3, esto tiene que decir R3, más café. Sigo pagando, esto es terrible, terrible. Ya van Tenés 13,5, que más un asado. emitir bonos, Julio. Son muchísimos, sí, más que uno. No Los preocuparse, bonos no Julio preocuparse. 2021. Sí, pero estoy ahorrando como loco, voy a guardar mi sueldo en ahorro, crédito, voy a acercar un crédito UVA con tal de pagarle los cafés. No pasa nada, tranquilidad, vamos bien. Entonces, supongamos que uno tiene una Te puso más a parametrización pagar los de, cafés por el resto de la facultad. sí, para todo el mundo. De un D metido en R2, en R3, parametrización de una superficie, y supongamos que la parametrización es regular. Entonces, uno decía el área de la superficie se calcula de la siguiente manera. Tengo una fórmula para calcular el área a partir de esta parametrización, que era la integral doble en D. D es un pedacito de R2, y esta integral es una integral doble, usual. Y acá lo que tenía que poner era el TU cruz TB, calculo las derivadas parciales de la T respecto de U, respecto de B, y esos dos vectores les hago el producto cruz, que es el determinante de poner IJK, TU, TB, hago todas esas cuentas y lo que me queda es alguna combinación particular de las derivadas de T respecto de U y respecto de B, le calculo la norma y esa función la integro en la región D, de DU de DB, porque lo que tengo acá es una integral doble. ¿Bien? Dentro de esta norma tengo la raíz cuadrada de la primera componente del TU cruz TB al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Entonces, de vuelta en esta integral vuelvo a tener la raíz cuadrada metida dentro, calcular las primitivas correspondientes en términos de U y de B puede no ser una cosa agradable, pero es un cálculo a intentar o a hacer. No pasa nada, tengo una integral doble, tengo una función de la región D en R, que es continua, porque esta T es C1, es regular, y puedo tratar de calcular este área y me va a dar un número finito. Muy bien, este cálculo no depende de la parametrización elegida. Cuando digo no depende de la parametrización elegida, es cuando uno reparametriza la superficie, en lugar de considerar T, considera temonio de un demonio en la superficie, que sea temonio de un par humonio-bemonio igual a la T de G de humonio-bemonio, y ahora tiene una función G de R2 en R2 del demonio en el D, que me dice cómo cambié de una cosa a la otra, lo mismo que antes tenía la H, ahora tengo que tener una cosa de R2 en R2, porque tengo un D de dimensión 2, y hago ese cambio con esa nueva, calculo con esa nueva función T con el moñito arriba, bueno, el resultado final de esta integral me va a dar lo mismo. Me va a dar el mismo numerito. Y eso, de vuelta, es muy razonable, es lo que uno espera de lo que uno está calculando, porque si uno fabricó la misma chapa a partir de una chapita pequeña, la estiró y la puso ahí arriba, o la construyó poniendo la canalada
a partir de la chapa ya estirada, bueno, el resultado final es el mismo, la chapa que encuentro al final es la misma, el área tiene que ser la misma. Y no me importa cómo la construye o quién la construye. Si mi amigo que viene por la ventana construye la chapa a partir de una chiquita, estirarla y ponerla, y yo lo hago directamente con la chapa ya estirada, bueno, me va a dar lo mismo. El área total que tengo que cubrir con pintura es la misma. Y eso es lo que quiero. Al final de esta historia lo que uno quiere es definir cosas que no dependan de la parametrización, porque el área de la superficie, una vez que la tengo en R3, y que tengo mi servilleta en R3, bueno, el área, la cantidad de litros de pintura que yo tengo que usar para pintarla de manera toda igual, y que quede una hermosa chapa verde, bueno, tiene que ser la misma. No me importa cómo la describo, cómo la miro. Muy bien. Ahora, integrales de una función ρ. Uno quiere integrar sobre una superficie una ρ chiquitita, y la ρ chiquitita es una función de la superficie en R, y lo que me dice es la densidad del material, siempre es el mismo ejemplo físico, es la densidad del material en cada punto de la superficie. La chapa que tengo no es una chapa homogénea, no todos los puntos de la chapa no tienen la misma densidad, en algunos tienen más material, en otros pedazos de la chapa tienen menos material. Si prefieren, la S es una porción de pizza, ¿está bien? Una porción de pizza es más o menos una cosa plana, pero el queso mozzarella que le pusieron por arriba no es homogéneo, tiene pedazos donde el queso es más denso, tiene más pedazos de queso que en otros pedazos que tienen menos queso. Bueno, quiero saber cuánto queso hay sobre de comida, Julio. ¿Qué cosa? Basta de hablar de comida. Basta de hablar de comida, Julio. Sí, lo siento, es el subconsciente que se da hambre. Sí, totalmente. Es culpa mía, 1000 perdones, pero es mucho más divertido pensar en una pizza de doble musa que la chapa. En este momento de mi vida tengo hambre. Pero bueno, paciencia, vamos de nuevo. Supongamos que la ρ es la masa de la chapa, es la masa, es la densidad de masa de la chapa en cada punto, y lo que yo quiero es la masa total de mi superficie, de la chapa. Muy bien, esta integral, ¿cómo se calcula? Cuando uno tenía una parametrización regular y una ρ continua sobre la superficie, calculaba la integral de la ρ sobre la superficie como la integral doble en la región D de R2 de la ρ compuesta con la parametrización. La parametrización va de D en R3 y la ρ va de R3 en R, así que la composición esta, ρ compuesta con T, es una función de R2 en R, y es continua. Y multiplicábamos por los palitos de TU cruz TB, y esta cosa, de vuelta, es una función continua del dominio D en R. Producto de funciones continuas es una función continua, ok, lo que tengo es una función continua definida en D a valores en R, y lo que quiero es su integral doble en la región D de R2. Esta integral es una integral de las antiguas, de las de la materia anterior, de análisis 1. Esta cosa no depende de la parametrización. Cuando uno calcula con una reparametrización, eso quiere decir considera una T con moñito que sea la T compuesto con una G de V, o de U moñito o V moñito, y calcula con T moñito en vez de con T, bueno, el resultado final de esta cosa, calculado con T en el dominio D, o calculado con T gorrito, variables U gorrito, V gorrito, en el dominio D gorrito, va a dar exactamente el mismo número. Bien. Perdón, ¿te Ahora, puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En una integral de superficie, ¿no estás calculando también un área? Como las integrales de área que habíamos visto recién. Sí, cuando uno pone ρ igual a 1, si la densidad de masa de mi chapa fuera siempre igual a 1, siempre 1, 1, 1, 1, 1 para todos los puntos de la chapa, lo que estás calculando es exactamente esta integral, porque acá está multiplicando. El ρ compuesto con T, en este caso, es un 1. Si fuera un 1, estás calculando el área. Efectivamente, una superficie que tenga densidad constante, una chapa con densidad constante, la masa total va a ser la densidad que tenés que sale afuera, porque es una constante, por el área de la superficie.
¿Sí? Ok, genial, gracias. Sí. Profe, ¿puedo hacer una Dale. pregunta? Sí. Yo, o sea, estoy tratando de asociar en mi cabeza o distinguir, por ejemplo, estas integrales de superficie y las que veíamos ¿cómo se llama? En análisis 1, las integrales dobles. ¿No Sí. son las dos superficies? Sí, esta integral es la integral sobre una región de R2 de una función de esa región en R. Sí. ¿Bien? Es de tus viejas integrales de análisis 1. Pero entonces es lo mismo que, no entiendo, o sea, es como que, o sea, no son del mismo estilo que las integrales que hacíamos dobles en regiones en análisis 1. O sea, como que no. Lo que vas a calcular al final es del mismo estilo en una región doble en análisis 1. Porque lo que tenés acá dentro es una función de una región de R2, del círculo círculo en R2 o del cuadrado en R2 en R. Función de dos variables. De V lo querés integrar adentro del cuadrado 0,1 por 0,1 y lo integrás, lo que sea. Ahora, lo que estás calculando, o lo que estás poniendo como definición del lado izquierdo de esta igualdad, es cuánto hay sobre una superficie en R3. Y fíjate que en la cuenta que estás haciendo, cuánto hay de ρ sobre la superficie en R3. En la cuenta que estás haciendo, estás usando cuál es la parametrización. Estás usando cómo deformaste tu pedazo D en R3. ¿Dónde pusiste cada punto? ¿Dónde pusiste cada punto y cómo lo llevaste a ese lugar? Porque estás calculando con el TU cruz TV. ¿Bien? Profe, sí. ¿Le puedo responder yo? Porque a mí me pasa lo mismo Por que supuesto, al dale, compañero. En realidad lo que pasa acá es exactamente igual a lo de análisis 1, con la diferencia que hay gráficos que no son gráficos de funciones. Si vos tenés algo que te da una esfera, no lo podés escribir como una función de X. Entonces, acordate cuando en análisis 1 el profesor quería derivar un círculo en el borde en donde no tiene derivada, buscaba una parametrización para poder terminar de hacer los ejercicios. Bueno, esto precisamente es cuando tenés algo que no es una función, un gráfico de una función. Bueno, escribímelo como un gráfico de una función. ¿Cómo lo hago? Con una parametrización. Por eso está metida la parametrización acá. Sí, cuidado con esto. La T que te da la parametrización no tiene por qué ser el gráfico de ninguna función. Estas superficies no pueden no ser el gráfico de nada. No, precisamente por eso, te saca del mundo de las funciones que se pueden integrar a un mundo donde a través de la transformación vas a poder integrar. Sí, vos vas a poder integrar a través de, si tenés una parametrización y tenés una función ρ sobre la superficie, vas a poder integrar y esta es la integral que tenés que calcular. Pero eso no quiere decir que estés escribiendo tu superficie como el gráfico de nada. ¿Bien? El caso particular de que tengas el gráfico de una función f chiquita de D en R, vas a tener una parametrización muy particular que es T de V, que sea U, V, F chiquita de V. Y ese es el gráfico de la función porque la pusiste así. La podés poner torcida también, pero son muy particulares esos casos. En general no vas a tener eso. En general vas a tener una T de dos variables que pone puntos de R2 en R3, pero no necesariamente es el gráfico de ninguna función f chiquita. Ahora, esta cuenta, cuando uno pone la integral doble sobre una región de R2 de esta composición multiplicado por esta norma, esta cuenta es la misma cuenta que es una cuenta igual a la que ya hicieron cuando eran jóvenes y felices. ¿Bien? Ahora, esta cuenta no es cualquiera, es una combinación muy particular de las derivadas TU cruz TV, porque este producto cruz no es cualquier combinación de las derivadas, es esta combinación de las derivadas y es esta composición de la función ρ con esta T de V.
Y está integrado no en cualquier dominio, está integrado en el lugar donde sale la parametrización, no en cualquier lado. Esta combinación particular, que sabíamos calcular del año pasado, o del cuatrimestre pasado, si prefieren, lo que da es cuánta masa hay, cuánto de ρ hay sobre la superficie. ¿Ok? Sí, igual creo que tendría que leerlo por ahí del libro como para darme más una idea de lo que está pasando, pero... Lo que está pasando es lo siguiente. Cada vez que vos calculás la norma de TU cruz TV, lo que te dice es el área de un rectangulito pequeño puesto sobre tu superficie. Que tiene los vectores estos, TU cruz TV, no es un rectangulito, como ese es un paralelepípedo. El área de ese paralelepípedo es esta norma. Esas son propiedades del producto cruz. Entonces, bueno, paralelepípedos pequeñitos multiplicados por cuánto de ρ hay sobre el paralelepípedo pequeñito y los sumás en todo tu dominio. Y eso lo que te da es cuánto de ρ hay en toda tu superficie. Y los paralelepípedos pequeñitos que estás sumando cambian punto a punto porque estos dos vectores, TU y TV, cambian punto a punto. Se van moviendo siempre en el plano tangente a la superficie, determinan el plano tangente a la superficie, pero se ponen de una manera o de otra y no tienen por qué ser perpendiculares. ¿Bien? Eso es lo que estás calculando acá adentro. Claro, claro, ahí creo que me quedó más claro. Esa es la motivación. Cuando uno ponía las transparencias de motivación, hicimos esa motivación de qué es lo que estábamos calculando. Decíamos el área de un cuadradito de una región pequeñita por la ρ en esa región, que como la ρ es continua, es prácticamente constante. Pero una vez que llego a esta definición, ya está. Ahora sé lo que tengo que calcular. Y lo que tengo que calcular es algo que ya sabía calcular de la materia anterior. Pero lo que estás calculando es una cosa conceptualmente distinta. Es cuánto de ρ hay sobre esa superficie. Y eso es algo que no calculaste nunca antes. ¿Ok? Sí. Ahora me quedó más claro. Muy bien. Entonces, vámonos a la orientación. ¿Qué era que una superficie fuera orientable? Una superficie es orientable si uno obtiene una forma de definir sobre todos los puntos de la superficie un vector nu de P que tenga módulo 1 y que además sea perpendicular al plano tangente en todos los puntos y además de eso varíe continuamente respecto de P. O sea, en todos los puntos de mi superficie tengo que poner un vector de módulo 1 perpendicular al plano tangente y que cambie continuamente respecto del punto. Que no haga, no, siempre más o menos parecido, 2 puntos próximos tienen que tener vectores próximos. Eso es la continuidad. Muy bien, y eso es el de modo que esta elección, que este nu de P sea continuo en la superficie, y eso es que sea continuo como función de P. Y eso es dar una orientación de la superficie. ¿Todas las superficies son orientables? La respuesta es no. Hay ejemplos, por desgracia, hay ejemplos de superficies que no son orientables. Y el ejemplo es esta banda de Moebius horrible de por ahí. Las superficies que uno considera usuales son orientables, sí. Las paredes laterales de un cilindro son orientables, la cáscara de la esfera es orientable, cualquier gráfico de una función f chiquita, de un dominio D, de R2 en R3, es orientable. Hay muchas superficies orientables. Una cosa que esté contenida en un plano es orientable. Pero esta cosa de darle un retorcijón a la bandita y pegotearla, no. Hay algunas que no. Hay algunas donde no vas a poder elegir uno de estos continuo en toda la superficie. Entonces, ahora uno va a empezar a pensar que tiene uno de estos, que tiene una orientación sobre mi superficie, y decir una orientación sobre mi superficie es, en cada punto tengo un vectorcito de módulo 1 que es perpendicular al plano tangente. Muy bien, entonces, lo que me está diciendo ese vectorcito de módulo 1 es, si una partícula o si un algo atraviesa la superficie en esa dirección, la voy a contar como positiva. Entonces,
esta forma de elegir un vector de módulo 1 continuo, perpendicular a la superficie en todos sus puntos, lo que me está diciendo es en qué sentido atravesar la superficie lo pienso como positivo, lo pienso como signo más. Y por supuesto, una superficie tiene dos orientaciones posibles, porque puedo elegir, una vez que uno tiene uno de estos campos nu de P, el poner menos nu de P, el poner el opuesto, también da una orientación, porque sigue teniendo norma 1, menos nu de P sigue teniendo norma 1, está claro, sigue siendo perpendicular al plano tangente, porque si un vector es perpendicular al plano tangente, el opuesto también es perpendicular al mismo plano, y además de eso, si nu de P varía de manera continua sobre la superficie, el opuesto también varía de manera continua sobre la superficie, porque si una función es continua, menos esa cosa también es continua. No pasa nada. Bien, entonces tengo una orientación, la que tiene nu de P, y otra, la que tiene menos nu de P. Tengo dos orientaciones posibles sobre una superficie. Muy bien, ahora uno va a decir, definición de flujo, va a tener un F grande campo de vectores continuo sobre la superficie, y eso quiere decir que en cada punto de la superficie tenemos clavado un vectorcito F grande, función de R3 en R3, función de X y Z que tiene una primera coordenada, una cosa de X y Z, una segunda coordenada, una tercera coordenada, cosa de X y Z. Muy bien, ¿cómo va a calcular el flujo del campo vectorial a través de la superficie? Bueno, la definición es esta, y lo que uno tiene que tener con mucho cuidado es que ahí en ese nu, ese vector, es este vector y es el que tiene la orientación de la superficie. O sea, la superficie está orientada con un vector nu de P, en cada punto P tengo el nu, este que estoy poniendo acá es ese nu de P. Y este es el producto interno usual entre dos vectores. Es F1, F2, F3 por nu1, nu2, nu3, es F1 por nu1 más F2 por nu2 más F3 por nu3. Esta cosa ahora es una función sobre la superficie a valores reales y puedo usar la definición anterior. Muy bien, esta integral depende de la orientación. ¿Por qué depende de la orientación? Porque si en vez de nu cambio por menos nu, sale un menos para afuera de la integral. Muy bien, entonces cuando uno va a hacer esta cuenta depende del nu que aparece acá. Y esto depende de la parametrización que uno eligió. Y depende de la parametrización en un signo. Si la parametrización preserva la orientación, y eso quiere decir que cuando uno calcule este TU cruz TB dividido por la norma, me da lo mismo que el vector nu que yo elegí, todo bien, déjale con signo más y no pasa nada. Ahora, si este TU cruz TB dividido por la norma me da menos el vector nu que yo elegí, bueno, la cuenta es la misma, pero hay que ponerle un menos adelante. Y eso es esta cuenta de acá. Si tenemos una parametrización regular que preserva la orientación, entonces la integral esta de la F grande en la superficie, que es la integral de este producto interno sobre la superficie, es la integral sobre la región D de este producto en T de V por los palitos de TU cruz TB. Los palitos se me van, porque es una parametrización regular, este vector nunca es cero, así que puedo cancelar tranquilamente, y lo que me queda es este Profe, discúlpame, pero ahí hay algo que me confunde. ¿Viste que ese versor normal es de módulo 1? Sí. Y eso no lo estás como haciendo, o sea, no lo estás, no dividís por la norma justamente para que se produzca eso. Sí. Pero cuando se va o sea, se tacha la norma con lo otro, como que no va a terminar el campo afectado por la magnitud de ese versor. Este versor de módulo 1 es exactamente este TU cruz TB dividido por la norma. Ahora, lo que te dice esta cuenta es tenés que integrar esta función de la superficie en R sobre la superficie. ¿Cómo haces esa cuenta? Ahora este producto interno es una función ρ. ¿Cómo haces esa cuenta con una función ρ? Haces la ρ en T de V y multiplicás por los palitos de TU cruz TB. ¿Ok? Bueno. Acá tengo que hacer este producto interno
en T de V es, agarro F, lo compongo con T de V y calculo el nu que corresponde a ese punto. Es este producto y este tiene módulo 1. Y como la cosa preserva la orientación, el nu que tenía, el nu que yo elegí para sentido positivo de atravesar la superficie es justo este, porque este es igual a ese porque preserva la orientación. Es que esa T preserva la orientación. Bueno, este producto interno es la ρ compuesto con T. Y lo tengo que multiplicar por TU cruz TB, porque esa es la definición anterior que tenía. Tenía que hacer la ρ compuesta con T multiplicado por los palitos de TU cruz TB. La ρ compuesta con T multiplicado por los palitos de TU cruz TB. Esta línea larga es exactamente el de arriba, y ahí el vector nu que estoy multiplicando tiene norma 1, pero tengo que multiplicar por este porque tengo que integrar una función ρ común sobre la superficie. Bueno, yo te digo, para hacer esta cuenta larga no vale la pena dividir por la norma y multiplicar por la norma, vale la pena hacerla directamente. Entonces hago la cuenta de abajo y ya está. Eso no quiere decir que el vector nu, que me da la orientación, sea el TU cruz TB. Este nu es el TU cruz TB dividido por la norma. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Ahí me cerró un poco más porque se me generaba una duda de cómo es que seguía, cómo es que era de norma 1 y después pasaba eso, pero ya me cerró. Este que es de norma 1 es exactamente este de acá. Es TU cruz TB dividido por su norma. ¿Bien? Ahora, para hacer la cuenta, yo te digo, hagamos esta cuenta, porque no quiero calcular la norma de TU cruz TB. ¿Para qué quiero sacar la raíz cuadrada de este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, si al final lo cancelo? No. Hago directamente esta cuenta, integro sobre D y ya está. Ahora, si tuviera al revés, si esto invierte la orientación, si la parametrización que tengo es una que invierte la orientación, bueno, no pasa nada, no hay por qué alarmarse ni tirar la parametrización y buscarse otra y empezar a hacer locuras. No, lo único que hay que recordar es que este vector nu ahora es menos este producto cruz dividido por su norma. Porque justamente invierte la orientación, quiere decir que el vector TU cruz TB dividido por la norma apunta en el sentido contrario al nu. Yo tengo una orientación dada, la que a mí me interesa, yo quiero contar en sentido positivo los autos que pasan por el peaje de provincia hacia capital. Quiero atravesar la superficie en sentido positivo de allá para acá. O si prefieren poner mi mano, quiero contar el sentido positivo de izquierda a derecha. Así. Bueno, ahora yo parametricé mi mano de alguna manera y cuando calculé el TU cruz TB, en lugar de darme ese vector, que es el que yo elegí como sentido positivo, el TU cruz TB me dio al revés. ¿Está mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar todo? No. Lo único que tengo que hacer es acordarme de que este vector es menos este. Entonces, el menos sale para afuera de la integral y lo que me queda es la misma integral anterior que ya puedo calcular, o que podría calcular porque tengo que hacer las cuentas, pero con un menos adelante. Eso quiere decir que cuando mi parametrización invierte la orientación, cuando calculo con la orientación al revés de la que tenía, de la que yo quiero como positiva, bueno, tengo que hacer la misma cuenta, pero tengo que ponerle un menos adelante. Y esta integral del campo F sobre la superficie S tiene metida dentro una orientación. La S, para decir que esto esté bien definido y que es correcto, la S tiene que tener una orientación y estás integrando el campo F con esa orientación. Lo que estoy diciendo es, para calcular cuántas partículas de fluido atraviesan la superficie en sentido positivo, te tengo que decir cuál es el sentido positivo de atravesar y cuál es el campo de velocidades de las partículas del fluido que atraviesan mi superficie. Y una vez que hice eso, bueno, hago esta cuenta, esta si preserva o esta si invierte la parametrización y ya está. Conseguí esta cantidad. Pero esta integral es una integral que sí depende de la parametrización que elegí sobre S, y en realidad es una cosa que depende de la orientación que le di a la superficie. Si le doy una orientación de izquierda a derecha, esta cosa me va a dar más 8, porque pasaron 8 autos más de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, o
me va a dar, si le di la orientación al revés, si la pienso al revés, me va a dar menos 8. Y ya está. ¿Bien? Y el sentido en que las partículas o los vehículos atraviesan la superficie es completamente arbitrario. Yo defino, yo quiero decir cuál es el sentido positivo de atravesar la superficie. Para decir eso, te digo, bueno, voy a considerar sentido positivo de atravesar la superficie todos los que vayan en la misma dirección que este vector. Elegí uno, elegí una manera de decirte de acá para allá es sentido positivo. En cambio, si atraviesa la superficie al revés, lo voy a contar con menos. ¿Bien? Y eso es lo que está pasando. Muy bien. Última transparencia del negocio y este cuadrito total y dice arriba grandote, no olvidar nunca jamás. Eso quiere decir, más allá de todos los cafés que les debo, del asado, de todas esas cosas, esto viene recuadrado en rojo, con fondo gris, no se olviden nunca jamás. ¿Cómo funcionan estas integrales? Cuando uno tiene que integrar una función ρ chiquita sobre una curva, la ρ chiquita es una función de la curva a valores en R, función escalar. Lo que uno tiene que calcular a la hora de hacer las cuentas es encontrar una parametrización sigma, calcular ρ compuesto con sigma por los palitos de sigma prima, integrarlo entre A y B. A y B es el intervalo de donde sale la sigma. Y este cálculo no depende de la parametrización elegida. O sea que si uno cambia y reparametriza sigma con otra sigma compuesta con H, o la describe la curva de otra manera, bueno, no importa, hace la misma cuenta, ahora en intervalo CD, sigma moñito prima, hace esa cuenta con el nuevo intervalo y la nueva sigma, y el resultado final de la integral te va a dar el mismo número. Te va a dar el mismo número 32 que si calculabas con la sigma original. Eso, de vuelta, si uno describe el alambre de una manera o de otra, si uno recorre el alambre de esta forma o lo recorre al revés, si el alambre es el mismo y la densidad del alambre en cada punto es la misma, bueno, el resultado final, que es la masa total del alambre, te va a dar lo mismo. En cambio, si uno calcula la integral de una f grande sobre una curva, y una f grande es una función de R3 en R3, es un campo vectorial, y lo que está calculando es el trabajo de la fuerza a lo largo de la trayectoria, bueno, esto ¿cómo hago la cuenta? La cuenta es una integral entre A y B de la f grande en sigma de t por sigma prima, pero sin palitos, y este es el producto interno usual entre dos vectores. Bueno, ahí aparece un más menos adelante, y eso depende de la parametrización, y depende de la parametrización en el sentido en que uno recorra la curva. Y eso es el trabajo de la fuerza a lo largo de la trayectoria, depende del sentido en que uno recorre la trayectoria. Si voy de Buenos Aires a Mar del Plata es una cosa, o de Buenos Aires a Montevideo con el barquito es una cosa, pero si vuelvo de Montevideo a Buenos Aires es menos esa cosa. Me va a dar más 8 o menos 8, de acuerdo a que la parametrización recorra la curva en el sentido que yo quiero que se recorra. Y cuando uno escribe esta integral, en la curva, lo que hizo es darle un sentido a recorrer la curva. La curva la recorro en algún sentido. Desde este punto para arriba o desde arriba para abajo. Por más que los puntos sean los mismos puntos en R3, importa el sentido en que uno recorrió la curva. Si la recorrió de abajo para arriba o de arriba para abajo. El trabajo va a ser una cosa o menos esa cosa. El trabajo que me cuesta o que hace la fuerza al subir el vaso, la fuerza de la gravedad, es menos el trabajo que hace la fuerza de la gravedad al bajar el vaso. Y sin embargo la curva, que describe los puntos de R3 que atraviesa mi vaso, son exactamente los mismos, son siempre este segmento vertical. Pero recorrerlo de abajo para arriba o recorrerlo de arriba para abajo no da lo mismo a la hora de calcular el trabajo. Entonces, en esta integral, les repito, hay un sentido de recorrer la curva que me define un signo. Y según mi parametrización vaya en el sentido que a mí me interesa o en el sentido opuesto, me aparece un más o un menos. Así que hay un signo, hay un más menos que depende de la parametrización. Cuando uno reparametriza, bueno, si recorrió la curva al revés, le aparece un más o un menos. ¿Qué pasa con superficies? Cuando uno calcula la integral de una ρ
sobre una superficie y la ρ de vuelta es una función definida en la superficie a valores reales, en este caso de R3 en R, bueno, no pasa nada, tengo que integrar en la región D, de donde sale mi parametrización T, calcular la ρ compuesta con T de V por los palitos de TU cruz TB, por la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Ese cálculo me da una función de U y de V, tengo que integrarla en R2, en el pedacito de R2, y esto no depende de la parametrización T. Cuando uno reparametriza, agarrando el D, componiéndolo con un D tilde, de un D tilde a un D, poniendo una G de U tilde B tilde, llevando un pedacito de R2 en un pedacito de R2, y después lo pone en R3, bueno, hace esta cuenta con el D, el T y el V, y le va a dar lo mismo que hacer esta misma cuenta, pero con el D tilde, el T tilde, el U tilde, el B tilde, el T tilde, U tilde, B tilde por todos lados. Eso quiere decir que si describo la chapa en R3 con ρ, la densidad de material sobre cada punto de la chapa, de una manera o de otra, porque viene un marciano o un amigo porque entra por la ventana y me describe la chapa de una manera diferente, bueno, no pasa nada, al final la masa total de la chapa tiene que ser la misma, y efectivamente es la misma. Cuando la ρ era igual a 1, en el caso de curvas tenía la longitud de la curva, cuando la ρ era igual a 1, en el caso de superficies tenía el área de la superficie. Muy bien, ¿qué pasa con un campo de vectores F? Con un campo de vectores F me pasa lo mismo que con curvas. Cuando la F va de R3 en R3 y está definida sobre la superficie, esta integral tiene oculta adentro de la superficie S. Cuando escribo S no te tengo que decir solo S, te tengo que decir S y una orientación. Acá no te tengo que decir solo la curva, te tengo que decir la curva y un sentido de recorrer la curva. Acá te tengo que decir cuál es la superficie y cuál es la orientación que a mí me interesa para tener la superficie. La superficie la quiero orientada de la siguiente manera. Voy a contar como sentido positivo de atravesar la superficie de izquierda a derecha, o de abajo para arriba, o de adentro para afuera, si es la cáscara de la esfera, o de afuera para adentro. Me interesa lo que entra adentro de la esfera. Bueno, entonces quiero el vector normal a la esfera, el que apunta en la dirección de adentro. Quiero lo que sale de la esfera, contarlo como positivo. Bueno, me interesa el otro, me interesa la orientación al revés, el que sale. En esta F, cuando uno tiene esta integral y la escribe, acá dentro está oculta una orientación. Cuando uno escribe la integral sobre una curva de F, en esta curva está oculta una orientación de la curva. Está oculto un sentido de recorrer la curva. Acá está oculto una orientación de la superficie. Está oculto un vector normal, unitario, perpendicular a la superficie que varía continuo. Y la cuenta que uno tiene que hacer es esta de acá. Parametriza la superficie de un D a la superficie con una función T de V, calcula F en T de V, multiplica por los palitos, por TU cruz TB, sin palitos, producto interno usual, integra sobre D y me aparece un más o un menos adelante. ¿De qué depende este más o este menos adelante? Si el TU cruz TB tiene el mismo sentido del NU que me da la orientación que yo quiero calcular, le pongo un más. Si TU cruz TB tiene el sentido al revés, le pongo un menos. Y entonces, cuando uno calcula con una parametrización, hay un más o un menos que depende de la parametrización T que yo elegí. Lo mismo que me pasa acá. Acá hay un más o un menos que dependen de la parametrización sigma y que hacen que si yo recorro la curva de atrás para adelante o de adelante para atrás, aparece un trabajo con más, un trabajo con menos. Si acá la superficie la recorro con una normal para un lado, me aparece un más. Si la recorro con la normal para el otro, me aparece un menos. Si la describo con un vector normal de una manera, me aparece un más. Si la describo con un vector normal de la otra manera, me aparece un menos. ¿Bien? Pregunta. Sí. Dale. En este caso, en este último caso, si yo tengo un campo gradiente, ¿voy a tener alguna ventaja? No. No, ok. No, ninguna ventaja, porque lo que tenés acá adentro no te queda una combinación de derivadas de nadie, no tenés una primitiva inmediata.
Y lo que pasa es que la combinación de derivadas parciales que aparece en TU cruz TB acá adentro no te da como en el sigma prima. En el sigma prima tenés el gradiente de f, tiene la derivada de la f chiquita respecto de x por la x prima de t. Y eso tiene una primitiva fácil. Acá no. Acá no tenés, vas a tener la derivada de la f chiquita respecto de x multiplicada por unos productos extraños entre los TU cruz TB. Acá tenés productos y sumas de estas cosas. Acá no tenés productos y sumas de estas cosas. Cuando tenés productos y sumas de estas cosas, no podés combinarlas fácil para encontrar la primitiva. La primitiva de estas funciones, dos primitivas, ¿no? Una respecto de u y después respecto de b. Las primitivas de estas cosas pueden ser más o menos complicadas de acuerdo a lo que te dé este producto interno. No, cuando tenés un campo que resulta ser el gradiente de alguien, no tenés gran ventaja. No. No, vas a tener alguna ventaja. Bueno, no, ni siquiera ventaja, vas a tener una cuenta diferente cuando veamos el teorema de Gauss, pero es otra cuenta, no te dice cuánto vale esto, así nomás. Es una pena. ¿Bien? Que el campo sea conservativo ayuda muchísimo a la hora de calcular integrales sobre una curva. Trabajo del campo conservativo. En cambio, cuando uno quiere calcular flujo, depende de cuál sea f. Y el qué es cada cosa es diferente en cada caso. Para los físicos, o para los químicos, incluso para los matemáticos, porque es una cosa útil saber de dónde salen las cosas, la ρ esta es la densidad de masa de un alambre. Esta f es un campo de fuerzas que actúa sobre una trayectoria, sobre una partícula que se va moviendo. Esta ρ es de vuelta la densidad de masa, pero ahora sobre una superficie. Y esta f grande es el campo de velocidades de un fluido que atraviesa la superficie. Que las partículas del fluido van atravesando la superficie, atraviesan la red con la cual yo quiero pescar. ¿Bien? Esa es una posible o una forma posible de hacer interpretaciones físicas de estas cantidades. Y de ahí surgen, digamos. Pero puede ser cualquier cosa después, ¿no? ¿Bien? Muy bien, entonces, última transparencia. Viene con un platito de jamón ibérico español y el moltes gracias. Moltes gracias es, por supuesto, muchas gracias por la atención, pero en catalán o en valenciano, si prefieren. Julio. Muy bien. Entonces, ahora corto ¿Te puedo para... hacer una pregunta? Sí, pueden, dale. Pregunten. Con respecto a la orientación, si mi T agarra un plano, una hoja, sí, y la T me la sube y me la dobla, no tanto como una cinta de Moebius, pero sí uno de los lados me invierte, ¿cómo le puedo explicar? ¿Vio el primer movimiento que hace para la cinta de Moebius? Sí, la Me retuerce. hace eso, exacto. Sí. ¿Existe igualmente una orientación a través de nu? ¿O pierdo si yo...? Sí. Vas a tener dos. Una, lo que pasa es que en un caso el vector empieza para arriba, cuando la retorciste se da vuelta y se mete para abajo. Pero no se da vuelta de manera brusca. Un flujo. No se da vuelta de manera brusca, sino que así se pone horizontal y después va para abajo. Ah, ok, perfecto. O sea, ese cálculo sería el mismo que la última ecuación de abajo. Usted me da un primer nu, ese primer nu varía por continuidad en toda la superficie. Sí. Y nada, se invierte, se da vuelta en un momento, pero lo hace continuamente. En cambio, en Moebius lo hace abruptamente. El nu que yo te doy, el nu que yo te voy a dar es ese, precisamente. En estos puntos donde la cosa está plana, apunta para arriba acá y para abajo acá. Ahora, entre medias, como la retorciste una vez, lo que hace este vector es hacer así y darte la vuelta. O sea, sí, la integral final me va a poder dar 0 en ese caso, si supongo que mi campo de F es, por ejemplo, siempre traspasa mi hoja, por ejemplo, de arriba hacia abajo.
Entonces, en un Sí, momento sí, nu sí. apunta para arriba. Guarda con tu hoja. Cuando la retorciste una vez, ya entre medias tenés el retorcijón una vez. Entonces la hoja empieza horizontal, pero después se pone así y se da vuelta para abajo así. Porque Correcto. la retorciste una vez. En el momento en que se puso así, ya no tiene abajo y arriba. Tiene adelante y atrás. Ahí sumaría 0. Si tu f fuera solo en la componente z, por ejemplo, si tu Por f fuera ejemplo. 0,01, esa integral probablemente te dé 0, porque lo que atraviesa en esta zona se compensa con lo que atraviesa en la otra para abajo. Perfecto, gracias. Ahora, Volvamos a la comida, gracias, profe. por supuesto, si el campo f es perpendicular a tu superficie, esto tiene chances de no ser 0, porque por este vector va a dar algo. ¿Está bien? Ahora, si el campo f fuera siempre tangente a tu superficie, esta integral te da 0. Y eso es, si el flujo de tus partículas en el río va siempre de derecha a izquierda, y vos pones tu mano paralela a las partículas, bueno, ninguna partícula atraviesa tu mano, el flujo va a dar a 0. En cambio, si pones tu mano perpendicular a las partículas, bueno, muchas partículas van a atravesar tu mano y esta integral tenés altas chances de que no dé 0. Depende del producto interno entre esta f, esa integral depende, acá está, depende del producto interno entre esta f grande y tu vector normal, que elegiste porque vos elegiste tu orientación. ¿Bien? Si este producto interno te da 0, en todos los puntos de la superficie, listo, no pasa nada, es 0. Ahora, este producto interno te puede dar positivo en algunos lados de la superficie, en algunos pedazos de la superficie, negativo en otros. Bueno, ¿cuánto da el total? Es esta integral de acá. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí en la diapositiva de campos gradientes, creo que es la diapositiva número 10, ahí en las últimas dos integrales no me doy cuenta cómo pasa el producto interno del gradiente a la segunda integral. Sí, la última. Yo te digo, calcular la derivada respecto de t de esta composición. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que usar regla de la cadena, porque quiero la composición de dos funciones. Si la quiero derivar, tengo que derivar la de afuera en la de adentro sin derivar por la derivada de la de adentro. ¿Verdad? Sí. Bueno, cuando calculás eso con una función f de R3 en R y una sigma de un intervalo AB o de R en R3, lo que te queda es las derivadas de la función que tenés afuera evaluadas en la de adentro sin derivar por las derivadas de la de adentro. Así que este producto es justamente la derivada respecto de t de esta composición. Ok, gracias. Bien. ¿Cómo va? Yo tengo una pregunta ahora. ¿Cómo se define la diferenciabilidad de una superficie en un punto si mi superficie está descripta a través de una parametrización en vez de como una función de x e y, por ejemplo? Vas a decir que tiene plano tangente. Está por acá, ¿dónde está? O sea, para ser diferenciable, sí o sí, como punto de partida, tiene que tener plano tangente en el punto. Esa es, no la llamaría diferenciable, diría la superficie tiene un plano tangente en ese punto si pasa esto. ¿No? Habíamos dicho cuál era la cosa de tener un plano tangente en ese punto, es si existía un plano que pasa por ese punto de manera tal de que el vector tangente a cada curva que está incluida dentro de la superficie y que pasa por ese punto es perpendicular a la perpendicular al plano. Ok. ¿Bien? O sea... Pero yo no dije que era una superficie diferenciable. No, yo no. O sea, no, en ningún momento creo que hablaste de diferenciabilidad. Aparece la diferenciabilidad en un ejercicio de la guía y me surgió la duda como de qué es exactamente la diferenciabilidad, que una función sea que tenga, en esto de la guía, que tenga plano tangente. Ok, perfecto. Porque, nada, o sea, me compliqué un poco porque en análisis 1 habíamos visto diferenciabilidad, pero solo para funciones que estaban descriptas, o sea, solo para superficies descriptas a través de funciones
de X e Y. O sea, como que no sabía cómo reinventar la definición de diferenciabilidad para aplicarla a... En análisis 1, viste diferenciabilidad de funciones de R2 en R. Claro. Y que era que una función fuera diferenciable en un punto, x0 y 0, era que esa función tuviera un plano tangente en x0 y 0. O sea, que existiera un plano de manera tal de que los valores de la función en un xy cualquiera, menos ese plano en xy, fueran una O pequeñita, un error pequeño respecto de la norma de xy. De xy Claro. menos O sea, xy. como que exista plano tangente y aproxime bien la función en torno al punto. Sí, esto es lo mismo. Perfecto, ok. Esto es lo mismo. Vos estás diciendo, hay un plano tal que tu superficie es casi un plano, es casi plana cerca de ese punto. Claro. Listo. O sea que con que exista plano tangente me alcanza. Sí. En este caso. Buenísimo. Bueno, gracias y que tengas un buen almuerzo. Igualmente. Una consulta. Igualmente, ojalá tuviera jamón, pero dale. Sí. Una consulta. La parametrización T acá sería de R3 a R2, ¿no? De R2 a R3. Ah. Un pedacito de R2 deformado en R3. Eso es una superficie. Es agarrar algo plano, mi mano, y ponerla en R3. Y es lo que piensan como una superficie, es la cáscara de la esfera. La cáscara de la naranja es una superficie. Y la cáscara de la naranja es algo de dimensión 2 en R3. Y después cuando tenés que hacer la integral, para la integral con respecto a ρ, ¿ahí qué va? ¿De R3 a R? ¿Cuál? La T siempre, acá está mal, es una rata, acá tiene que hacer un 3, de R2 en R3. Y la ρ que tengo de R3 en R. Entonces la composición, esta es la composición de dos funciones. ¿De dónde a dónde va? La T de R2 en R3 y la ρ de R3 en R. La composición de R2 en R. ¿Está bien? Ok, listo. Primero le aplico T de R2 en R3 y después le aplico ρ de R3 en R. La composición de R2 en R. Esto va de R2 en R. El TU cruz TB con los palitos, de R2 en R. Bueno, tengo dos funciones, el producto en R2 en R. Y lo integro en un dominio de R2. Lo integro en el dominio de R2. Calculo una integral doble. ¿Bien? Listo. Lo mismo acá. Cuando uno agarra T de R2 en R3. F de R3 en R3. Esta composición de R3 en R3. Esta composición es un vector en R3. Este es otro vector de R3. Cuando uno calcula el producto interno de vector por vector, me da un numerito. Esta cosa es de R2, tiene dos variables, pero va a parar a R este producto interno. Multiplica por los palitos, función de R, o si preferís, es este producto interno directamente. Es una función de R2 en R, integrado en un dominio de R2. De vuelta, esta integral es una integral de cuando eran jóvenes y felices. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Más? Sí, yo una cosita rápida. Dale, sí. ¿Cuál sería como una interpretación como más coloquial, no sé cómo decirlo, de que una superficie sea orientable? Además de toda la definición con el vector y todo eso. Que puedas pintarle una cara. Que tenga ok, tipo que pueda diferenciar dos caras. Que puedas diferenciar dos caras. Que tenga dos caras distintas. Que vos puedas decir cuál es la parte de adentro o la de afuera, o la de la izquierda o la de la derecha. Que cuando la pintás con un pincel y trates de mover el pincel de manera continua sobre la superficie pintándola, no pintes todo. Pintás una cara. Perfecto, mil gracias. ¿Y qué cara pintás? Pintás la cara, suponete que tu pincel lo movés perpendicular a la superficie. Bueno, pintaste la cara que tiene nu de P.
¿Ok? Y es lo que no te pasa con la banda de Moebius. Si querés ser malo con un sobrinito, agarrá la banda de Moebius, retorcela, pegala con cinta scotch y decirle al pequeño sobrinito, agarrá un marcador y mamarrachame, pintame la cara de adentro de eso. Y vas a ver que el chico está muy feliz y lo hace, y te dice, ya lo hice. Y la rompes por la mitad, la abrís y le decís, no, me diste la vuelta, me pintaste las dos caras. ¡Oh! Terrible, y lo mataste. Eso es para ser un tío perverso. ¿Bien? Muy bien, entonces, paz por hoy, los abandono por hoy, me voy a dedicar a comer algo, es cierto, la porción de pizza me tentó. Nada, los veo el lunes. Como siempre, cuídense mucho, guarda que la cosa está áspera, cuídense un montón, pásenlo lo mejor posible y estudien muchísimo y buen fin de semana. Pásenlo bien, gente. Chau, chau. Chao. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero Gracias, dejar... igualmente. Igualmente dejo de compartir y le pongo fin. Fin.